Hoy vamos a meternos de lleno en un concepto astrológico que, bueno, a simple vista parece que es solo sobre dinero, pero en realidad es un espejo de nuestra psicología más profunda, la casa 2. Total. Tenemos un montón de material increíble que conecta los recursos, el valor propio y esos patrones con la plata que a veces uno no entiende, ¿no? La idea es descifrar esa conexión. Claro. Y para arrancar, me quedé pensando en una pregunta que salía en las lecturas. Si tuviéramos que completar la frase «me siento seguro cuando tengo», ¿qué palabra se nos viene a la mente? Porque parece que esa es la puerta de entrada a la casa 2. Es la pregunta perfecta para empezar. De verdad va directo al núcleo. Toda la complejidad de la casa 2 se puede, digamos, resumir en dos ideas que van de la mano. Yo tengo y yo valgo. Yo tengo y yo valgo. Exacto. Es el paso que sigue después de la casa 1, que es el yo soy. O sea, una vez que ya sabemos quiénes somos, la pregunta que sigue es, bueno, ¿y ahora cómo me sostengo en el mundo? ¿Cómo materializo esta identidad? Claro, ¿cómo bajo a tierra ese yo soy? Ok, a ver, vamos a desglosar eso porque suena que tiene muchas capas. Por un lado está lo evidente, ¿no? Los recursos, el dinero, las posesiones. Sí, lo tangible. Pero lo que los textos recalcan todo el tiempo es que esto no se puede separar de la autoestima. Y después suman otra cosa, los talentos. Esas habilidades que traemos de fábrica y que podemos o no convertir en un recurso. Es que es un ecosistema. Totalmente. Lo que valoro, lo que creo que valgo y lo que finalmente tengo. Todo vive en el mismo lugar. Y para entender cómo funciona, hay una clasificación técnica que me pareció muy útil. Ah, ¿sí? La de casa sucedente. Suena un poco abstracto, ¿no? Un poco, pero lo que implica es súper concreto. Sí, su función es consolidar, estabilizar, darle forma a lo que la casa anterior, la casa 1, empezó. La casa 1 es la chispa, el impulso. La casa 2 es donde esa chispa empieza a construir algo tangible. Por eso no es una casa de resultados inmediatos, entonces. Para nada. No es una casa de acción explosiva. Lo que se construye aquí se construye para que dure. Pero exige paciencia, constancia. Es más como cuidar un jardín que como ganarse la lotería. ¿Se entiende? Entiendo la idea de consolidar, de estabilizar. Suena a un proceso muy deliberado. ¿Y hay alguna energía o planeta que nos ayude a entender mejor ese ritmo? Porque eso de lento pero seguro me suena a algo muy específico en astrología. Le diste justo en el clavo. La energía que define a la casa 2 está regida por Tauro y su planeta Venus. Claro, Tauro. Tauro es el arquetipo del constructor paciente, el que sabe que las cosas buenas llevan tiempo. Aporta esa energía de ir ladrillo por ladrillo, esa conexión con lo material, con los 5 sentidos. Y Venus le pone el toque de... Del disfrute. Exacto. Venus le añade la capa del valor y el placer. No solo atrae recursos, sino que nos da la capacidad de gozarlos, de apreciar la belleza, la comodidad. Ahí es donde se pone potente la conexión psicológica. Es que es crucial. La casa 2 no es solo tener, es disfrutar lo que se tiene. Es la diferencia entre tener la cuenta del banco llena y sentirte abundante de verdad. Sí, los materiales que revisamos son unánimes en eso. La relación con el dinero es un reflejo casi perfecto de la relación con uno mismo. Totalmente. Si la autoestima está baja, se ve en cosas como, no sé, cobrar menos de lo que vale tu trabajo, o caer en gastos compulsivos para llenar un vacío. Un vacío que el dinero nunca va a llenar. Y esa conexión es tan, pero tan profunda que a veces se manifiesta en el cuerpo. El estrés financiero, que muchas veces nace de ese miedo a no ser suficiente, puede enfermarnos, literalmente. En cambio, si la autoestima está sana, permite algo muy simple pero revolucionario: valorar tu propio tiempo, tus habilidades, y eso te lleva a poner límites, a cobrar lo justo y a disfrutar de lo que tienes sin un apego desesperado, porque entiendes que el valor real está en ti, no en el saldo bancario. Si estos patrones son tan profundos, tan arraigados, ¿de dónde vienen? ¿En qué momento se nos instala este software financiero? Lo fascinante es que la astrología nos da una pista muy, muy específica sobre esto. Hay un consenso de que la casa 2 se activa y se desarrolla en un periodo clave de la vida, más o menos entre los 6 y los 12 años. Un momento, entre los 6 y los 12 años. Eso es... ¡Wow! ¿Es revelador? Sí, es en esa etapa,
cuando salimos de casa y entramos a la escuela, al mundo social, donde se forman los cimientos de nuestra relación con los recursos. Me hace pensar en la primera vez que ahorré para comprarme algo, esa sensación de logro. Entonces, esas pequeñas experiencias ya estaban sentando las bases de toda mi vida financiera. Exactamente. En esa ventana de tiempo aprendemos cosas fundamentales. Primero, el concepto de posesión. Esto es mío. Segundo, el valor de las cosas. ¿Cuánto cuesta conseguir esto? Y los talentos. Claro. Empezamos a descubrir nuestros primeros talentos. Soy bueno para dibujar, se me dan bien los números. Y lo más importante, se forma la autoestima temprana según la respuesta que nos dé el entorno. La pregunta interna es, ¿soy valioso por lo que hago? Y ahí se graban los patrones base. Ahorro contra gasto, miedo a la escasez. Se graban a fuego en esta etapa. Claro, y los ejemplos de cómo eso se proyecta a la vida adulta son clarísimos. Alguien que vivió mucha escasez en esa época, viendo a sus padres luchar por dinero, puede crecer con un miedo terrible a la carencia. Y eso lo puede llevar a dos extremos, ¿no? O acumula compulsivamente, sin poder disfrutar nunca. O gasta por pura ansiedad, saboteándose. Por otro lado, alguien que creció en un ambiente de abundancia, pues desarrolla una confianza de que los recursos siempre van a estar. Y eso es bueno, fomenta la generosidad. Pero si no se equilibra, puede llevar a una cierta irresponsabilidad financiera, a no entender el valor del esfuerzo. ¿Y qué pasa con los talentos? Si en esa etapa a un niño le dicen, deja de dibujar y ponte a estudiar algo útil, me imagino el mensaje que recibe. Ese es el núcleo del asunto. Tu talento no tiene valor. Si los talentos fueron aplaudidos, se desarrolla una autoestima sana, y de adulto puedes decir, mi trabajo vale esto, con confianza. ¿Y si no? Si fueron ignorados o criticados, se genera un patrón de infravaloración que puede durar décadas. Y te lleva a aceptar trabajos mal pagados o a no atreverte a monetizar lo que amas. Es una herida directa a la casa 2. Es increíble pensar que esas experiencias instalan un software financiero. Y me imagino que ese software se ejecuta de maneras muy distintas dependiendo del hardware astrológico de cada uno, ¿cierto? Esa es la analogía perfecta. El hardware sería el signo que está en la cúspide de la casa 2. Nos dice cuál es el estilo innato para generar valor. A ver, por ejemplo, si tenemos a Aries en la casa 2. Bueno, con Aries la manera de generar recursos es la acción, la iniciativa, el coraje. Es la energía del emprendedor. Su patrón puede ser impulsivo, gana y gasta rápido. La seguridad no viene de tener un colchón, sino de su confianza en poder generar más cuando lo necesite. Y como contraste total, podríamos pensar en Virgo en la casa 2. Completamente opuesto. Para Virgo en casa 2, los recursos vienen del servicio, la eficiencia, el detalle, la planificación. El patrón es de un ahorro meticuloso, de análisis de riesgos. La seguridad viene del orden, no del impulso. Me parece interesante cómo Leo en casa 2 introduce otra variable, la de la expresión personal, ¿no? Exacto. Con Leo en casa 2, los recursos se generan con la creatividad, el liderazgo, el brillo personal. El patrón es generoso, con una tendencia a gastar en calidad, en lujo, en cosas que refuercen su identidad. Un Leo con una casa 2 fuerte no compra un reloj para ver la hora, lo compra como una declaración de quién es. Y en el otro extremo del espectro, Piscis en casa 2, donde todo es más difuso. Sí, con Piscis, los recursos se generan a través de la intuición, la compasión, el arte. El patrón puede ser caótico. Los límites con el dinero son porosos, pueden ser increíblemente generosos, hasta el punto de dar lo que no tienen, o tener una relación casi mística con el dinero. Bien, eso nos da la capa del estilo, pero los materiales también insisten mucho en los planetas que puedan estar dentro de la casa 2. Sí, los planetas son como actores en ese escenario. Colorean toda la experiencia. Por ejemplo, si ponemos a Saturno ahí, en la casa 2, a menudo puede indicar en la primera parte de la vida miedos con la escasez, dificultades, esa sensación de que nunca es suficiente. Una energía de restricción. Exacto. Pero esta misma presión, si se trabaja con disciplina, puede llevar a la persona a convertirse en un maestro de la gestión y a construir un patrimonio muy sólido en la madurez. Conozco a alguien con Urano en casa 2 y su vida es
Es una montaña rusa constante. Un mes gana una fortuna, al siguiente está empezando de cero. Ese es el ejemplo perfecto de Urano. Trae cambios súbitos, inesperados, ganancias y pérdidas. Los ingresos suelen ser irregulares, de fuentes poco convencionales. La seguridad para esa persona viene de su capacidad de adaptarse. ¿Y qué pasa cuando hay tensiones? Por ejemplo, si tienes al optimista Júpiter ahí, que tiende a la expansión, pero está en un aspecto tenso con ese Saturno del que hablábamos. Es como pisar el acelerador y el freno al mismo tiempo. Esa es una gran pregunta. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? Claro. Ese es el trabajo de toda una vida para esa persona. Significa que una parte de ella confía ciegamente en la abundancia y tiende a gastar, a ser generosa. Júpiter. Ujú. Y la otra. Y al mismo tiempo hay una voz interna de miedo que le dice, cuidado, guarda, no va a alcanzar. Saturno. La clave es integrar ambas, aprender a tomar riesgos calculados, a expandirse pero con estructura, a ser generoso pero con límites. Es encontrar el equilibrio entre la fe y la prudencia. Ok, hemos hablado del signo que nos dice el qué, y de los planetas dentro que colorean la experiencia. Pero hay una clave que a menudo se pasa por alto y que los materiales señalan como una de las más reveladoras. El planeta regente de la casa 2. Mientras revisaba esto, esta fue la parte que me pareció como encontrar la clave de un mapa del tesoro. La casa 2 te dice, aquí está el cofre, pero el regente te dice, sigue este camino para encontrarlo. ¿Lo estoy entendiendo bien? Es la mejor analogía que se puede usar. Es la clave práctica. El planeta regente es, el que gobierna el signo que está en la cúspide. Y su importancia es inmensa porque nos dice cómo y sobre todo dónde se obtienen esos recursos. El escenario principal. Exacto. La casa astrológica en la que se encuentra ese planeta se convierte en el área de la vida donde se activa la prosperidad. Pongamos ejemplos para que sea más tangible. Si alguien tiene a Géminis en su casa 2, su regente es Mercurio. ¿Qué pasaría si ese Mercurio está en la casa 10, la de la profesión? Un caso clarísimo. Si el regente de la 2 está en la 10, los recursos se generan directamente a través de la carrera y la reputación. Y como el regente es Mercurio, probablemente esa profesión tenga que ver con la comunicación, la escritura, las ventas. El mensaje es claro. Tu carrera es tu principal fuente de valor. Enfócate ahí. ¿Y si ese mismo Mercurio estuviera en la casa 3? Si está en la casa 3, la fuente de recursos se desplaza. Proviene de actividades comunicativas. Escribir, dar clases, vender, o incluso del comercio local, negocios con hermanos o vecinos. La mente y la palabra son las herramientas. La prosperidad está, literalmente, en su entorno más cercano. Un último ejemplo. Regente de casa 2 en la casa 11. La casa 11 es la de los grupos, las redes de contactos, las amistades. Si el regente está aquí, los recursos se generan a través de las conexiones. El networking es clave. La prosperidad puede venir de proyectos grupales, de colaborar con amigos. Las personas que conoces son tu principal moneda de cambio. Esto me lleva a una pregunta que seguro muchos se hacen. ¿Qué pasa si la casa 2 está vacía, si no hay planetas adentro? ¿Es una mala señal? Es una duda súper frecuente y es fundamental aclararla. No, en absoluto. No es una mala señal. Una casa vacía no significa pobreza. Simplemente indica que el área de las finanzas y la autoestima no es un campo de batalla central en la vida de esa persona. O sea, que fluye más natural. Exacto, sin tantos conflictos internos. En ese caso, la atención se centra por completo en el signo de la cúspide y sobre todo en la posición de su planeta regente. El mapa del tesoro se vuelve aún más importante. Bien, creo que hemos cubierto mucho terreno. Si tuviera que resumir, diría, primero, que la casa 2 es mucho más que dinero. Es un reflejo de la autoestima. Segundo, que nuestros patrones se forman en la infancia. Tercero, que el signo, los planetas y sobre todo el regente nos dan un mapa súper personalizado. Y finalmente, que el recurso más valioso que tenemos somos nosotros mismos. Esa es la síntesis final. El trabajo con la casa 2 es un viaje de adentro hacia afuera. Cuando logras construir un valor interno sólido, cuando sanas la autoestima y reconoces tus talentos, el valor externo, el dinero, tiende a manifestarse como una consecuencia natural. No como una lucha. No como una lucha desesperada.
La verdadera abundancia no es la acumulación, sino la sensación de suficiencia, de paz, que nace de una autoestima sana. Para cerrar, me gustaría dejar una reflexión que se desprende de todo esto. Empezamos preguntándonos qué nos da seguridad. Quizás la pregunta final es, una vez que entendemos cómo construirla, ¿cómo podemos usar nuestros recursos para expresar nuestros valores? ¿Qué pasaría si cada gasto o cada inversión fuera una declaración consciente de quiénes somos y en qué creemos?